amigos, a esta hora de la mañana hacemos contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata de Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Marcelo, desde el Estudio Central de América Quito, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre el primer año de gestión de esta Asamblea Nacional tan cuestionada y con poca aceptación popular. Y quiero empezar preguntándole, mi estimado Marcelo, ¿en qué se fundamenta el trabajo del Observatorio Legislativo respecto de una evaluación de un informe anual de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son las bases de investigación y de dónde se nutre precisamente con esta investigación? Por favor. Jorge, Ramiro, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Radio América. Gracias a ustedes por la invitación y su apoyo en la difusión de este informe. El Observatorio Legislativo fue constituido en el año 2011. Llevamos más de 10 años de trabajo al respecto de la búsqueda de transparentar a la Asamblea Nacional y evaluar su trabajo. Jorge, Ramiro y audiencia, el 100% de la información contenida en este informe es obtenida de la misma página web de la Asamblea Nacional, así como también de los distintos boletines de prensa y notas de prensa elaborados tanto por la Asamblea Nacional como por los medios de comunicación. Esta información, como ustedes pueden ver, es meramente información pública. Y a pesar de que es información pública, se logra evidenciar que la Asamblea Nacional solo transparenta la mitad de la información que está obligada a transparentar de acuerdo no solo a la ley orgánica de la función legislativa, sino también a su reglamento de Parlamento abierto. ¿Qué pasa con el resto de asambleístas? Porque hablamos de la página web de la Asamblea como institución, pero cada uno de los asambleístas también tienen su obligación de transparentar la información por medios propios. Aquí la obligación, más allá de esta concepción moral que debería existir entre los legisladores, Jorge, recae en la institución. Existe normativa interna dentro de la Asamblea Nacional que obliga a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, a la Unidad de Tecnologías, a generar mecanismos para que los asambleístas transparenten la información. Y desafortunadamente estas unidades administrativas que dependen de la presidencia de la Asamblea Nacional no han realizado su trabajo, no han cumplido con la tarea. Y eso ha dado como resultado que los asambleístas de forma individual, porque sí hay buenos asambleístas, y esto creo que hay que destacarlo, comprometidos con la transparencia, han publicado información a través de sus cuentas personales. Pero el número es bajísimo, Jorge y Ramiro. Apenas 18 de los 137 asambleístas han decidido publicar de forma completa la información que les manda la ley. Esto tratando de compensar esta inacción administrativa de la Asamblea Nacional. Ahora, Marcelo, ya yendo al trabajo de la Asamblea Nacional, que está llamada a generar y aprobar proyectos de ley y también a la fiscalización. Empiezo por la parte legislativa. ¿Cuántos proyectos de ley se han presentado y de qué bancadas políticas provienen mayoritariamente? Bueno, se han presentado un total de 219 proyectos de ley en lo que va del periodo legislativo, siendo los asambleístas quienes más proyectos de ley han presentado, un total de 207. 6 fueron presentados por el presidente de la República y 6 por otras funciones del Estado. La organización política que más proyectos de ley sin duda es la Alianza UNES, precisamente por el mayor número de legisladores que ellos tienen dentro del Parlamento. Asimismo, pues se puede evidenciar que en lo que va del periodo legislativo se han aprobado un total de 14 leyes. La mitad de ellas corresponden precisamente a la agenda legislativa y la otra mitad corresponden a temas coyunturales. Finalmente, lo que se puede mencionar en aspectos legislativos, Jorge, es que 13 de los 14 proyectos de ley aprobados fueron proyectos presentados en el periodo legislativo anterior. Ojo, esto no es algo negativo, sino que muestra que se ha querido dar continuidad al trabajo legislativo del anterior periodo. Asimismo, en ámbito de agenda legislativa, que fue lo que planteó la presidencia de la Asamblea Nacional al inicio del periodo legislativo, se ha podido evidenciar que el 40% de las acciones contempladas en la agenda legislativa ha sido cumplido hasta la fecha. Pero ojo con esto, gran cantidad de estas acciones pues se centran en el trabajo de las comisiones. Aprobaciones de informe de primer debate, aprobaciones de informe de segundo debate, incluso aprobaciones de proyectos de ley por parte del Consejo de Administración Legislativa.
La gran deuda, el trabajo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los proyectos de ley no están llegando al Pleno de la Asamblea Nacional y eso se evidencia en este trimestre perdido, un trimestre que la Asamblea Nacional en el Pleno no ha trabajado, sino que se ha caracterizado por la pugna constante de poder. Si desmenuzamos un poco el trabajo de los bloques legislativos con la presentación de los proyectos de ley, ¿cuáles son los asambleístas que más aportan y de qué bancadas y cuáles son, por el otro lado, que menos aportan y de qué bancadas, Marcelo? Aquí es interesante lo que planteas, Jorge, porque podemos evaluar, por ejemplo, cuáles son los asambleístas que más proyectos de ley han presentado. Pero esto no quiere decir que sea algo positivo para la Asamblea Nacional. En algún momento se trató de decir que son mejores los asambleístas que más proyectos de ley presentan. Pero eso no quiere decir que esos proyectos se van a convertir en leyes. O incluso se están repitiendo casos en los cuales hay asambleístas que presentan un gran número de proyectos de ley, pero al mismo tiempo son los más faltones, los que no van a votar, los que no están representando al ciudadano en el Parlamento. Y veamos qué es lo que está sucediendo en este periodo legislativo. La asambleísta Marcela Holguín es la que más proyectos de ley ha presentado, con un total de 10 proyectos de ley, seguido por el asambleísta Luis Almeida con 8 proyectos de ley, Ángel Maita con 6, Lucía Plasencia con 5 y Darwin Pereira con 5. Vemos aquí que existe una diversidad al respecto de las organizaciones políticas, pero también yo quisiera mencionar lo que le comentaba hace un momento Jorge, que así como Luis Almeida se ha posicionado como el asambleísta que en segundo lugar más proyectos de ley ha presentado, también es uno de los asambleístas que más falta las votaciones, habiendo asistido únicamente al 86% de las votaciones. Es decir, que de 261 votaciones que se han realizado en el Pleno de la Asamblea Nacional, en 36 ocasiones el asambleísta y su suplente se han ausentado, no han ocupado la curul, han dejado sin representación al ciudadano dentro del Parlamento. Veamos cómo el presentar proyectos de ley no es garantía de una correcta y debida representación del ciudadano en el Parlamento. Marcelo, muy buenos días. No hay mayor diferencia entre las asambleas anteriores y esta por resultados, por conflictos, pero ¿en qué medida asume la responsabilidad la señora presidenta de la Asamblea? Si bien es cierto, es un colectivo de varias representaciones, de varios movimientos y partidos, pero ¿en qué medida ha sabido conducir o no esta Asamblea? Bueno, si debemos calificar la gestión de la presidenta Dorias del Observatorio Legislativo, sin duda que lo hemos calificado como negativa, por varios aspectos. En primer lugar, el incumplimiento de la ley. No es posible que desde la misma presidencia de la Asamblea Nacional se incumpla con la ley orgánica de la función legislativa y los reglamentos de Parlamento Abierto al no haber garantizado la publicidad de la información, al haber abonado a esta opacidad que la hemos denunciado desde el Observatorio Legislativo, que incluso existe falta de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública que hemos presentado en el marco de la ley de transparencia vigente en Ecuador. En segundo lugar, la falta de consensos. Es claro que la presidenta de la Asamblea Nacional no ha logrado generar los consensos que debería lograr un titular del legislativo. Y en tercer y bochornoso lugar, Ramiro, ¿cómo es posible? Y es la primera vez que lo vemos en 10 años que la presidenta de la Asamblea Nacional se encuentra en el listado de los 5 asambleístas que más faltan a las votaciones. Guadalupe Llori, así como mencionaba, al asambleísta Luis Almeida, ha inasistido a 36 votaciones de las 261 posibles y de esa manera pues ha dejado sin representación a los ciudadanos que votaron por ella dentro del Parlamento. Sin duda estos 3 aspectos son lamentables y ponen en evidencia que la Asamblea Nacional desafortunadamente ha sido dirigida por alguien que ha sido no solo caracterizada por una administración opaca, sino también alejada de la ley y los intereses ciudadanos. Pero las inasistencias y faltas son sancionadas por la misma ley orgánica de la función legislativa, Marcelo. Aquí hay un problema, Jorge, y es una mañosería de la ley y la hemos denunciado. Las inasistencias y faltas, además de que no son sancionadas debidamente, lo que se sanciona es el atraso del asambleísta o la ausencia en la sesión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los asambleístas? Están presentes en la constatación de quórum, pero al momento de votar se retiran. Y eso garantiza que no se dé una sanción al legislador. Por eso es que incluso la Asamblea Nacional no transparenta la constatación de quórum, que no es más que saber si los asambleístas están presentes o no están presentes en la sala.
Hemos exigido en los últimos 10 años que se haga pública la constatación de quórum, para desde la ciudadanía exigir, por ejemplo, que se sancione a los asambleístas que se retrasan a las sesiones, que se sancione el inicio tardío de las sesiones, así como también que se evidencie que hay asambleístas que ni siquiera tienen la decencia de poner un pie en el pleno de la Asamblea Nacional. Estos legisladores que nosotros identificamos como faltones son aquellos que están presentes cuando les toman lista, pero al momento de votar, al momento de representar al ciudadano en el Parlamento, a través de un voto afirmativo, negativo o una abstención, simplemente deciden retirarse. Ahora, Marcelo, ¿qué pasa por la otra responsabilidad del Parlamento, que es la fiscalización? ¿Cómo estamos allí? Bueno, en aspectos de fiscalización el número sin duda es alto. Se presentó un gran número de solicitudes de juicios políticos, pero desafortunadamente de los 15 pedidos de juicio político, apenas 3 autoridades fueron censuradas y destituidas, 2 culminaron únicamente en censura porque la asamblea llegó tarde. La autoridad interpelada o ya había sido destituida o había renunciado o había huido del país. Y también se decidió archivar 2 pedidos de juicio político. Aquí creo que hay que hacer una puntualización adicional, Ramiro, Jorge y audiencia. Y es que desafortunadamente la fiscalización en este periodo legislativo también ha sido una fiscalización a la carta. Una fiscalización que en lugar de perseguir el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones del Estado, al parecer lo que se busca es satisfacer intereses políticos. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo es posible que exista una organización política que plantea que es necesario fiscalizar al Procurador General del Estado, pero de repente, de un momento al otro, decide retirar el pedido de juicio político, diciendo que es más importante fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, diciéndonos a los ecuatorianos que ya no es necesario fiscalizar a las autoridades electorales, sino que tenemos que ir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para mí, e institucionalmente lo hemos dicho, se pone en evidencia que existe un interés de intervenir en esta institución del Estado, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de una u otra manera entorpecer los procesos de designación de autoridades, sobre todo del Contralor General del Estado. Este tipo de fiscalización ya no debe existir en el país. Debemos tener un tipo de fiscalización responsable que persiga intereses de país y no solo el de una organización política o incluso intereses personales. Marcelo, sé que está con una agenda apretada solamente en la parte final. ¿Cuál es el gasto global de la Asamblea en este primer año de gestión? Bueno, aquí también creo que es necesario hacer una puntualización, Jorge, y es que la Asamblea Nacional es la función de Estado que menos presupuesto recibe frente a la función ejecutiva, frente a la función judicial, la de transparencia y control social, así como también al Consejo Nacional Electoral. Pero también es necesario señalar que la función de transparencia aglutina a una gran cantidad de instituciones. La Asamblea Nacional en el periodo mayo-abril del 2021 ha gastado un total de $42 millones con 400,024 dólares. Es necesario aquí también notar que más del 80% de su presupuesto se destina precisamente al personal parlamentario, salarios de asambleístas, de asesores, así como también de funcionarios administrativos, y que un poco más de 4,5 millones se van para bienes y servicios, así como otros egresos. Yo creo que más allá de la cantidad de presupuesto que ejecuta la Asamblea Nacional, debemos fijarnos en la calidad del gasto. Recordemos que al inicio del periodo legislativo se hicieron denuncias sobre cómo se estaba gastando nuestro dinero, con la compra de refrigerios, de empanadas con un alto costo, así como también algo que nosotros hemos mencionado desde el Observatorio Legislativo, que se transparenten de debida forma los bonos de vivienda. Los asambleístas, así como también los funcionarios legislativos que no residen en Quito, reciben un bono adicional de vivienda. Y creo que es pertinente que los ecuatorianos conozcamos a quiénes se está destinando este bono de vivienda, a qué monto asciende este bono de vivienda y si realmente estamos en condiciones, hoy por hoy como Estado, de asumir con esos costos. Con eso me quedo, mi estimado Marcelo, le agradezco por su tiempo, que tenga un buen día. Un buen día también para ustedes, gracias por la invitación. Gracias a nuestro invitado Marcelo Espinel, él es director del Observatorio Legislativo.